Hola, mis chichines, mis michis queridos. Retomamos nuestra actividad videística después de un largo rato, ¿sí? Cuestiones domiciliarias, así que bueno, ahora vamos a retomar. Vamos a resolver el segundo parcial de biofísica que tomaron esta semana, ¿sí? Em, Creo que es cátedra única, o sea, no es sale ni es UA 21, sino que es cursada presencial. Así que bueno, vamos a ir con todo porque estuvo un parcial interesante, fue un parcial interesante. Así que bueno, hoy no tengo uñas prácticamente, porque dentro de las cosas por las cuales me demoré con los videos fue porque estuve pintando y me hicieron mierda las uñas. Así que bueno, ignoren esa parte, ¿ok? Vamos a comenzar. Entonces arrancamos con el primer ejercicio, que es uno de los de desarrollo, donde tenemos este esquema. Bueno, yo lo hice en la visión en la hoja, pero ahora están viendo el enunciado, y nos dicen que tenemos la llave del circuito de la figura, puede moverse y hacer contacto en uno o en dos. Entonces, en el ítem A nos dicen, con la llave en uno, indica el valor de la intensidad de corriente que marca el amperímetro. ¿Ok? Acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Un circuito va a estar en funcionamiento, digamos, siempre y cuando sea un circuito cerrado, ¿ok? O sea, así como lo tengo dibujado, este circuito no funca porque no está cerrado. La llave acá o bien cierra el circuito por uniéndose con 2 y el circuito queda como o bien cierra el circuito con uno, entonces la corriente pasaría por 12, la resistencia de 12 ohms, iría por esto y después volvería, pero ignorando la 32. Entonces, dependiendo si esta llave cierra acá o cierra acá, yo voy a tener que va a estar en el circuito la resistencia de 32 o la de 12 ohms. ¿Bien? Entonces, ellos ahora nos dicen que pongamos la llave en 1, sea que el circuito cerraría acá. Vamos a hacerlo como mi punteadita, ¿ok? Y la resistencia de 32 ohms directamente no va a participar acá, no juega. ¿Ok? Entonces, pensemos un poco de qué tipo de conexiones tenemos acá, ¿bien? A mí me gusta salir Ay, no me sale la palabra, por favor, del borne. Y vamos, seguimos la corriente, nos encontramos con el amperímetro que va a medir toda la corriente que está circulando por acá. Hacemos la vueltita por la llave, pasamos por la resistencia de 12 ohms, damos la vueltita y acá a continuación, por lo tanto, esta de 12 ohms y esto está en serie, nos encontramos con una bifurcación donde hay dos resistencias, una de 10 y una de 40 ohms, que están ellas dos en paralelo, pero este, digamos, bloque en paralelo está en serie con 12. Después cerró el circuito, ¿bien? Entonces, cuestiones importantes es, en primer lugar, el amperímetro va a medir toda la corriente que está circulando por acá, yo lo voy a llamar I total, ¿ok? Esa corriente total que yo denomino va a pasar por la resistencia de 12 y al llegar acá se va a dividir. Una parte va a ir por 10, una parte va a ir por la de 40, pero en conjunto me tienen que dar este valor total. Bien, entonces nosotros tenemos como dato las resistencias y el voltaje. El voltaje que me da la pila, que es el voltaje de todo el sistema, ¿sí? Tengamos en cuenta que ese voltaje total que yo tengo equivale a la suma de la diferencia de potencial que tengo en la resistencia de 12 volts junto con el voltaje que tenemos en el bloque este que está en paralelo. Yo lo voy a llamar así, bloque paralelo. Ya, ¿está bien? Y dentro de este bloque en paralelo, tengamos presente de que como estas dos resistencias están en paralelo, van a tener el mismo voltaje. ¿Sí? Voy a poner resistencia de 10 igual a resistencia, el voltaje de la resistencia que hay en 40. ¿Bien? Entonces, yo sé que este total vale 20 volts porque es el dato que nos dan. Y teniendo a mano la ley de Ohm, nosotros podemos decir que ese voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Ahora, si yo estoy hablando del voltaje total de esto y de la... Se me está de mover la cámara, es como quieto. Intensidad total, voy a tener que hablar de la resistencia total, es decir, de la equivalente de todas las resistencias. Entonces, como este dato lo tengo y vale 20 volts, y lo que yo quiero averiguar es justamente esta intensidad total, lo que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, para eso, vamos a comenzar primero con estas dos. Como están en paralelo, voy a decir que, bueno, 1 sobre esta resistencia de este bloque en paralelo es igual a
1 sobre 10 ohms más 1 sobre 40 ohms. Agarramos el aparato mágico que hace las cuentas por mí. Entonces decimos, bueno, 1 sobre, bueno, para si puedo anotar, ¿no? 1 sobre 10 más 1 sobre 40, ¿bien? Y acá vemos que nos da 1 sobre 8, pero ojo, porque esta resistencia está invertida. Es decir, esto es 1 sobre la resistencia. Entonces, para poder encontrar bien el valor, vamos a tener que dar vuelta a esto. Le voy a poner como un tuc, doy vuelta. Y me queda que la resistencia que hay en este bloque paralelo vale 8 ohms. Bien, de decir 1 sobre 8 me queda 8 sobre 1, 8. Ahora, esto es para esta parte. Para sacar la resistencia total de esto, vamos a tener que incluir también a esta. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta que ambas están en series, ambas me refiero al bloque paraleloso, 12 ohms. Entonces voy a decir que la resistencia ya total de todo el sistema va a ser este bloque, que valía 8 ohms, junto con esa resistencia de 12 ohms, que es la que funciona, digamos, dado que la llave está en 1. Bien, hacemos la cuenta, creo que esto da 20. Así que tenemos la resistencia total, el voltaje total. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a la ley de Ohm y ahora vamos a agarrar y calcular finalmente la intensidad total, que me sirve por el hecho de que en el amperímetro circulaba justamente esa corriente. Entonces, vamos a decir voltaje es igual a I por R. Vamos a decir que estos voltajes desde 20 volts, la intensidad que quiero averiguar, es la resistencia ahora total que la conozco, que vale 20 ohms. Bien, acá le puse volts, pero porque estaba mirando a esto. 20, 20 puse volts, era ohms. Bien, entonces, ahora este valor que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, me va a quedar 20 volts dividido 20 ohms. Y me va a dar esto, la intensidad, que es 1 ampere. ¿Sí? Esta intensidad es la total y la que pasa por ese amperímetro. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera respuesta de este problema. Así que coincide con lo que ellos pusieron. Ahora, continuamos con el ítem B, que lo que hacen es cambiar la posición de la llave. Entonces ahora en vez de estar cerrando acá, va a estar cerrando por acá. Entonces esto lo voy a ignorar por completo y mi circuito va a ser este, incluye pasando por la resistencia de 32 ohms, el paralelo y vuelvo, ¿sí? Entonces lo que me preguntan ahora es, con la llave en 2, calcule la potencia disipada en la resistencia de 32 ohms. Lo voy a poner así, ¿bien? Tengamos en cuenta que para calcular la potencia, algo que podemos hacer es tener en cuenta que potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje. Bien, entonces, y teniendo en cuenta la ley de Ohm, también podríamos decir, vamos a anotar por acá la ley de Ohm, ¿no? Como la ley de Ohm es voltaje igual a intensidad por resistencia, algo que puedo decir también es que en vez de poniendo voltaje, poniendo I por R, potencia también es intensidad al cuadrado por resistencia, ¿sí? O incluso también voltaje al cuadrado dividido resistencia. Entonces, cualquiera de estas tres formas me sirve para calcular la potencia en esta resistencia. Como la resistencia es conocida, porque vale 32 ohms, yo en cualquiera de estas dos expresiones ya tendría un dato, ¿sí? Lo que me faltaría sería determinar o bien la intensidad de corriente o bien el voltaje. A mí me parece que, como conozco el voltaje total, porque sigue siendo la misma pila, y la resistencia total, o sea, va a ser un cálculo muy parecido a este, va a ser el mismo, porque siguen las mismas dos en paralelo. Y después lo que voy a cambiar es, en vez de acá poner 12, voy a poner 32, que sería la otra que está en serie. Voy a utilizar el cálculo primero de, bueno, intensidad de corriente y resistencia. Voy a poder sacar la resistencia total, voy a poder volver a hacer esto, voltaje ya lo conozco, la resistencia nueva es la que vamos a calcular, resistencia total nueva, y voy a calcular la intensidad de corriente, que sería distinta, y con ese dato que vamos a calcular, con ese valor, mejor dicho, y la resistencia, que es un dato, voy a poder calcular la potencia. Entonces, voy a aprovechar lo que ya hicimos, sabemos que la resistencia de ese bloque paralelo es de 8 ohms, ¿vale? Con volts, ohms, porque la calculamos recién y no cambió. Y lo que voy a decir ahora es que la resistencia total va a ser de 8 ohms,
pero en vez de sumarle los 12 ohms, le voy a sumar 32 de esta nueva resistencia que reemplaza la de 12. Entonces hacemos la cuenta, lo cual nos da 40 ohms, que sería la resistencia total, total, total. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar y aplicar la ley de Ohm. Otra vez, es prácticamente lo mismo que hicimos en el otro ítem. Entonces, yo sé que el voltaje total sigue siendo de 20 volts. La intensidad nueva total es lo que quiero averiguar. Y la resistencia nueva es de 40 ohms. Así que vamos a pasar esto y despejar. Y obtenemos que esta intensidad, nueva intensidad, es de 0,5 amperes. Bien. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Calculamos la potencia. Y vuelvo al dibujo del circuito. Como la resistencia de 32 ohms es una de las resistencias que está en serie con la otra parte del circuito, digamos, recordemos que toda la intensidad de corriente va a pasar por acá y después acá es donde se divide, pero acá pasa el mismo valor que el total. Entonces, por eso puedo usar este valor. Vamos a la fórmula de potencia. Voy a usar la expresión esta que tiene la intensidad al cuadrado por R. Y esto me va a quedar 0,5 amperes al cuadrado por la resistencia que valía 32 ohms. Agarramos y hacemos la cuenta. 0,5 al cuadrado por 32 y esto nos da 8 unidades de potencia que van a ser watts, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro primer ejercicio de desarrollo. Para el segundo ejercicio de desarrollo tenemos ahora calorimetría. Nos dicen que se llena un termo de 680 centímetros cúbicos de capacidad. Voy a ir anotando los datos, ¿no? Volumen 680 centímetros cúbicos con 180 gramos de agua caliente, de agua caliente no, leí el otro renglón. 180 gramos de agua a una temperatura de 15 grados Celsius, más otra masa de agua caliente, ¿vale? Agua caliente, y se lo cierra. Luego de un tiempo, al llegar al equilibrio, la temperatura final de la mezcla es de 70 grados Celsius, ¿sí? Entonces, en la primera nos dicen que consideremos que el termo es rígido, diabático y de capacidad calorífica despreciable. O sea, asumo que el termo no roba calor, ni aporta calor, ni nada. Que al ser adiabático, el calor está todo conservado dentro de ese termo. Entonces, todo el calor que el agua caliente pierde, lo toma el agua que estaba más fría y punto, no se pierde el ambiente ni nada. Y al ser rígido, no hay cambio de volumen, ¿sí? Entonces, la primera pregunta nos dice que calculemos la temperatura inicial de la masa más caliente, ¿ok? O sea, de esta masa. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Lo que podemos hacer en primer lugar es agarrar y pensar en, se me sacudió todo, ahí está, pensar en la cuestión de que está lleno. Entonces, como está lleno, ¿qué va a ocurrir? Este volumen lo voy a asumir como que está completito de agua. Así es todo agua. Ponele que voy a dejar el termo, ponele con mucho amor, así. Entonces los 680 centímetros cúbicos es todo agua. No hay aire en el medio, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a calcular la masa de agua que está presente acá, asumiendo que la densidad es agua, che. Asumimos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, 680 centímetros cúbicos de agua van a corresponderse a 680 gramos de agua. Bien, ¿qué ocurre? 180 de estos 680 corresponden al agua esta fría, ¿sí? Entonces, lo restante va a corresponder a la parte, digamos, de agua caliente, ¿sí? Que tiene una temperatura que justamente quiero averiguar. Entonces, hacemos 680 menos 180 y me va a dar 500 gramos de la otra que yo no sé. Entonces, una vez que tenemos esta masa, vamos a ir al cálculo de los calores, ¿sí? Vamos a proponer lo siguiente, que el agua que está fría, vamos a ponerle pongo calor fría del agua fría, junto con el calor que sé del agua que estaba caliente, me tiene que dar 0 por esta cuestión de que el recipiente era adiabático. Entonces, para la parte del agua fría, vamos a plantear que la masa de agua fría por su calor específico, que es el calor específico del agua líquida, temperatura ambiente, por la variación de temperatura, temperatura final, 70 grados Celsius, menos temperatura inicial,
15 grados Celsius. Esto, si lo sumo al calor que se dio el agua caliente, me va a dar 0. Entonces, el calor del agua caliente, lo que vamos a plantear va a ser la masa de agua caliente, que sabemos ahora que son 500 gramos, su calor específico, que como es agua líquida, está todo igual que la otra, va a ser el mismo calor específico, y la variación de temperatura, que ¿cuál va a ser? 70 grados Celsius, que es la temperatura final, menos T, voy a ponerle T, que sería esta temperatura inicial, que es justamente lo que queremos averiguar. Entonces, vamos a ir haciendo la cuenta. Bueno, tenemos 180 por 1, cancelo los gramos, me va a quedar 180 calorías sobre grados Celsius. Y acá, 70 menos 15, me va a quedar en 55 grados Celsius. Y por el otro lado, tenemos 500 por 1, va a quedar 500, con las unidades calorías sobre grados Celsius, porque cancelé los gramos, y 70 grados menos T, ¿sí? Todo esto igualado a 0. Ahora, hacemos esta multiplicación, 180, no la voy a hacer mentalmente, 180 por los 55, que me da 9.900. Y vemos las unidades, grados Celsius y grados Celsius se cancelan y me quedan calorías, que sería el calor que tomó este pedazo de agua fría, no sé cómo decir, pedazo de agua. Y por otro lado, bueno, tenemos esto. Acá podríamos hacer una distributiva. Yo no la voy a hacer porque, nada, la vida es corta, qué sé yo. Pero se podría, sí, se podría hacer la distributiva, es indistinto. Y ahora lo que vamos a hacer es estos 9.900 calorías, las vamos a pasar restando para el otro lado. Así que, como ya dejo de tener los dos términos, directamente voy a trabajar todo en color negro y fue. Menos T es igual a 9.900 negativo. Y ahora, para poder despejar esta temperatura, lo que vamos a hacer es pasar los 500 calorías sobre el grado Celsius para el otro lado, dividiendo. Me va a quedar las menos 9.900 calorías multiplicado por el grado Celsius dividido 500 y calorías. Bien. Cancelamos caloría con caloría. Esto me está quedando en grados Celsius, lo cual está prometedora la cosa porque tiene sentido. Voy a calcular la temperatura. Y ahora hacemos la cuenta. Fíjense que hago la cuenta. Y me da 19,8 negativo grados Celsius. Negativo porque recuerden que el 9.900 pasó restando. Ahora vamos a despejar la temperatura. Yo voy a dejar el 70 de este lado. El menos 19,8 lo voy a pasar sumando. Y la temperatura que estaba restando la voy a pasar positiva para el otro lado. Hacemos la cuenta y esto nos da 89,8 grados Celsius, ¿sí? Y ahí tenemos la temperatura inicial de esta masa de agua caliente. Sería el ítem primero de esto. El segundo ítem, como más vale teoricón, así que vamos a charlar un poquito, queridos. Nos preguntan qué sucede con la energía interna del contenido del termo durante el proceso. ¿Se conserva, aumenta o disminuye? Justifique su respuesta en forma cualitativa o cuantitativa. ¿Está bien? Ahora, la energía interna del sistema, si planteamos la primera ley de la termodinámica, va a haber variación de energía interna si hubiera transferencia, intercambio de calor o si lo que está dentro hiciera trabajo. Bien. Acá particularmente al ser un recipiente rígido, no haber cambio de volumen y además ser líquidos, podemos ya decir que el trabajo es nulo. No realiza trabajo ni se le realiza trabajo a este sistema. El sistema es lo que está dentro del termo, que es el agüita. Y por parte del calor, ¿qué pasa? Al ser adiabático, no hay intercambio de calor con el medio. O sea, el sistema no gana calor de la fuerita, digamos, del termo, ni pierde calor hacia el ambiente, hacia afuera. Entonces, si bien hay intercambio interno de calor, agua caliente, le agua lava fría, pero el contenido total de calor ahí adentro es fijo, ¿sí? Es constante. De calor no se va a la energía, hablando bien. Entonces no hay flujo de calor con el medio. ¿Qué ocurre? Esto me está indicando que no hay variación de energía interna. No significa que no tiene energía interna. Ojo, sí tiene energía interna, pero el valor que tiene antes, durante y después no cambia, porque es adiabático, porque no hace trabajo, etc. ¿Sí? Así que acá podríamos ver cuantitativamente, que es haciendo cuentas, podríamos plantear esto.
cualitativamente podríamos justificarlo oralmente, con todo esto que venimos hablando, ¿sí? Así que nuestra respuesta sería, la energía interna se conserva, no hay cambio de energía interna dentro de este sistema, ¿sí? Vamos con el otro ejercicio. El siguiente ejercicio está bueno, ¿sí? Este es choice, no hay que desarrollar ni nada, así que vamos a leerlo. Nos dice, dos capacitores A y B de placas paralelas e igual capacidad están conectados cada uno a una fuente de igual diferencia de potenciales. Pausa. Capacitor A, tenemos dos placas. Estas placas tienen su área, tienen su separación entre placas, tienen su material en el medio, pero tiene una capacitancia C. Bien. Capacitor B, misma situación inicial, tienen la misma capacitancia C. Ambos se los conectan a la misma diferencia de potencial, o sea, es el mismo voltaje al que están sometidos inicialmente cada uno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Misma capacitancia, mismo voltaje, en principio tendrían misma carga, ¿sí? Tengamos en cuenta que a esto podemos decir que hay una carga Q acá que se acumula en este capacitor, ¿sí? Y en el otro también. Entonces, y acá lo mismo, ¿está bien? El problema continúa luego diciéndonos que una vez cargados, este tiene una carga Q, este también, al capacitor B se lo desconecta de la fuente y al otro no. O sea que a este B que también tenía una carga Q, ¿sí? Ya no tiene más la conexión a la fuente. O sea que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. El capacitor tiene la capacidad de almacenar cargas, ¿sí? Mientras que esto no se descargue, o sea que tome en contacto las placas o lo que fuera que pase que provoque la descarga de este capacitor, las cargas que están acumuladas en cada placa van a permanecer constantes, ¿sí? Ya se cargó, por más que lo desconecte de la pila, queda ahí. No sé si les habrá pasado, después coméntenmelo por fácil, les pasó. A mí me pasó por curiosa y por meter mano donde no tenía, pero desarmando un lavarropas, estaba desenchufado, todo muy lindo, estaba jugando con, ¿vieron la placa esa como electrónica que trae, no sé qué? Y me pegó una patada y fue como, pero pará, si esto está desconectado, sí, pero el capacitor seguía con su carga. Y me usó a mí como medio de descarga. Entonces, por más que no esté conectado a la pila, ya se cargó. Ya se cargó, no es cargado. Entonces, eso quiero tenerlo presente, porque al estar desconectado de la fuente, si ya está cargado, no se va a descargar a menos que me digan se descarga el capacitor. ¿Está bien? Entonces, esto en primer lugar no va a cambiar por desconectarlo de la fuente, ¿está bien? Y después nos dicen que al otro no lo desconectan, o sea, sigue conectado a esa fuente, a esa pila, ¿está bien? Lo que hacen sí luego es separar las placas de ambos hasta triplicar la distancia inicial. O sea, yo tenía esta separación de placas, ahora tengo, no sé, esta, ponele, ¿está bien? Y acá tenemos que recordar la fórmula para los capacitores, es decir, la fórmula que nos dice que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica la constante dieléctrica, perdón, el área, si hay un dieléctrico, ponerle la constante también, la relativa, y la longitud o espesor o separación delta X, que es la separación entre placas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mientras más grande sea este número, o sea, mientras más separadas están las placas, menor es la capacitancia de este capacitor. Es decir, es inversamente proporcional la separación entre placas y la capacidad de este capacitor. Entonces, ¿qué pasa? Al separar las cargas, disminuye la capacitancia de este capacitor. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión es que está bien, acá también va a disminuir la capacitancia, pero que este ya está cargado y desconectado del voltaje, de la fuente de voltaje. Entonces, no haga lo que haga, menos que, les vuelvo a decir, descargue ese capacitor, las cargas que están ahí no se van a ir a ningún lado, ni aumentar, ni disminuir, ni nada. Ahora, este capacitor está todavía conectado a una fuente. Entonces puede haber todavía movimientos de cargas. ¿Y qué ocurre? La fuente sigue siendo la misma. Tengo el mismo delta V que acá. La pregunta es qué va a pasar con las cargas. Entonces ahí nos vamos a acordar, vamos a ponerlo como así, poner, no sé cómo indicarlo de otra manera, pero vamos a recordar que la relación entre estas tres variables es
que la carga es capacitancia por voltaje, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si el voltaje sigue siendo el mismo, pero este número disminuye, ¿qué va a pasar cuando haga la cuenta? Va a disminuir las cargas, ¿sí? Porque ya este capacitor no tiene la misma capacidad que tenía cuando estaban más juntas las placas. Entonces, las cargas que posee no van a cambiar, mientras que el otro van a disminuir por seguir conectado. Entonces, si vemos las respuestas, vemos que tenemos justamente marcada la que dice que disminuye la carga del capacitor A, que es esto, y que la de B no cambia, ¿sí? Creo que haber sido más o menos clara con este, ponele. Vamos por el cuarto ejercicio, y en este cuarto ejercicio nos dicen que tenemos, entonces sería el E4, choice también, ¿no? 2 kilogramos de hielo a 0 grados se funden hasta transformarse totalmente en agua líquida a 0 grados Celsius en un ambiente a 20. Yo voy a hacer un dibujito, ¿bien? El dibujito sería el hielo que pasa a agüita, ¿está bien? Todo esto ocurre a 0 grados Celsius, solamente es la fusión del agua sólida en agua líquida. Y lo que sí es importante tener en cuenta es que el ambiente está a unos cómodos 20 grados Celsius. Bien. La temperatura del ambiente puede considerarse constante durante el proceso. Clave. Entonces, esto es fijo, porque solamente estamos hablando del cambio de estado. Y esto es fijo porque me dicen que es constante. ¿Está bien? Entonces nos dicen indicar cuáles de las siguientes afirmaciones es la única correcta. Y nos hablan de entropía. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, recordemos que la idea de entropía, esta idea de equilibrio, desorden y todo eso, con respecto a los estados de la materia, mientras estemos en estados de la materia donde de alguna manera las moléculas que conforman el sistema estén más desordenadas, va a haber más entropía. Pues esto para los que hacen química o hicieron química, recuerden que en un estado sólido de la materia las moléculas están más unidas, más ordenadas. En particular en el agua tenemos puentes de hidrógeno, una cuestión bastante cristalosa de alguna manera, mientras que en el agua líquida no tanto, entonces tiene más entropía. Para los que no hicieron química, porque dicen, sí, bueno, no me sirve de nada ese tip. Bueno, no importa. Pensemos lo siguiente, acá estamos ganando calor, ¿ok? Para que el hielo realice este proceso, tiene que chupar calor de algún lado. ¿De dónde? Del ambiente. Piensen ustedes un día, no sé, de verano, lo que fuera, un día que esté a 20 grados, no sé, ponele octubre, qué sé yo. Si sacan un hielito del freezer, lo dejan en la mesada, aunque no le den calor ustedes, se derrite. ¿Y dónde tomó el calor? Del ambiente, justamente, ¿sí? Entonces, este ambiente le está dando calor a el sistema hielo que pasa a ser agua líquida. Entonces, cuando ganamos calor acá, la entropía aumenta. ¿Cómo calculamos esa entropía? Bueno, aprovechamos el hecho de que es una fusión y de que la temperatura está fija. Yo puedo plantear que la variación de entropía para este hielo que se derrite va a ser el calor que gana dividido la temperatura. Que esta, recordemos, la puedo usar solamente por la temperatura no cambia. Entonces, ¿cómo calculamos el calor que gana el hielo? Bueno, con el calor de fusión. La masa de hielo por su calor latente de fusión. ¿Cuánto valía la masa de hielo? 2 kilos. Bueno, 2000 gramos le voy a poner. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión del hielo? Creo que era 80 calorías sobre gramo. Entonces, y la temperatura, y acá ojo al piojo, sí o sí en Kelvin, ¿ok? Pues si vos pongo en cero, ¿qué pasa? Error matemático en una calculadora. Esto tiene que estar en Kelvin. Entonces, tacho, los gramos con los gramos. Hacemos la cuentilla, tenemos 2000 por 80 dividido 273. Y con esto vamos a poder calcular la variación de entropía del hielo. Primero vemos que es positivo, porque esta cuestión decía antes, gana calor. Y esta variación de entropía es de 286 calorías sobre Kelvin, ¿sí? Bueno, hay que ver si las unidades... Sí, las unidades de las opciones están en eso, así que joya. Positivo. Ojo, positivo. ¿Quién si... A ver, y esta variación de entropía del hielo, ¿sí? Que es positiva, va a implicar también un cambio de entropía del ambiente. También no me lo mencionan, creo, pero también el ambiente va a cambiar su entropía,
La cuestión va a ser que esto, no sé si es reversible o no, calculo que no, porque no dicen nada, va a provocar que la variación de entropía del universo aumente. Y quiero hacer un hincapié acá, porque esto está bien, dio positivo, genial. Si hubiera dado un negativo, tampoco era malo. O sea, si hubiera sido el proceso inverso, agua líquida pasando a sólida, ahí me hubiera dado una variación de entropía negativa. Y no viola el segundo principio de la termodinámica, porque se nos recuerden que habla de la variación de entropía del universo. Dentro del universo, yo tengo entorno y tengo el sistema que me importa, y esos por separados pueden tener variaciones de entropía negativa. Quería aclararlo porque siempre surge, ¿viste? Esa confusión. Entonces, el hielo aumenta y este aumento está en este valor. Estoy viendo las opciones y veo que sí, me hablan de reversible e irreversible. Entonces, justo lo que estaba diciendo como dato, ahora lo vamos a utilizar. ¿Cómo me doy cuenta si el proceso es reversible o no? Con la variación de entropía del universo. De hecho, me puedo dar cuenta si es reversible, irreversible o directamente imposible. Recordemos que el universo, como les decía recién, se divide en el sistema, que es lo que me importa, que estoy estudiando o analizando, y el entorno, que sería el resto. ¿Okay? El sistema ya conocemos cómo varió su entropía, 586 calorías sobre Kelvin. Ahora, ¿cómo calculamos la variación de entropía del entorno? Sería del ambiente. Voy a usar la misma fórmula de recién. ¿Por qué? Porque ellos me decían que el ambiente tenía temperatura fija, ¿no? 20 grados clavados. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Para calcular esto vamos a proponer que el calor, ¿sí? Que el ambiente pierde, ojo con el signo, va a ser negativo porque este ambiente pierde el calor, va a corresponderse al calor que ganó el hielo. El hielo había ganado 2000 por 80. Yo directamente hice la cuenta, pero 2000 por 80 me da 160.000 calorías. ¿Bien? Y esto lo vamos a dividir por la temperatura a la cual está el ambiente, que eran 20 grados Celsius, pero lo tengo que pasar a Kelvin. Le sumo 273. Ahí, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta si esto es reversible o no? Bueno, si esta variación de entropía del universo me da cero, esa cero nos indicaría el proceso reversible. Bien, ahora, si esta variación de entropía del universo me da mayor a cero, ahí ya es otra cosa, ¿sí? Bueno, justo se me había cortado, así que continuamos, ¿no? Entonces decía, si era cero, reversible; si es mayor que cero, es un proceso irreversible. Entonces, esto acá tenemos 586 calorías sobre Kelvin, que es la variación de entropía del sistema, el hielo, menos 546,07 calorías sobre Kelvin, que es la variación de entropía del entorno. Bueno, claramente esto no va a ser cero porque no son números iguales, y esto nos da aproximadamente 40 calorías sobre Kelvin. Fíjense acá que este sí tenía que ser bien cero o bien positivo, no negativo. Si me indica que es negativo, si se da negativo, significa que ese proceso es imposible. ¿Está bien? Que sea mayor que cero, me está diciendo que, bueno, puede pasar y que es irreversible. Entonces, dentro de las opciones que tenemos, diríamos que el hielo aumenta su entropía en 586 calorías sobre Kelvin y el proceso es irreversible. ¿Sí? Vamos con el quinto ejercicio y donde nos dice que tenemos una máquina térmica. ¿Bien? Entonces tenemos una máquina térmica que absorbe en cada ciclo 200 joules de calor de una fuente que está a 500 Kelvin y entrega un trabajo L, liberando al ambiente que está a 300 Kelvin un calor QF. Bien, entonces, se sabe que el rendimiento de la máquina es la mitad del que tendría una máquina reversible. Voy a poner ideal, ¿ok? Operando entre dichas temperaturas, entonces los valores absolutos de L y Q. Entonces, voy a hacer el esquemita de la maquinola. Entonces, vamos a tener para la maquinola la fuente caliente, que está a 500 Kelvin, que cede a la máquina QC, que vale 200 joules. Bien, por acá tenemos la maquinita como una nubecita. Y esta maquinita cede, por un lado, calor, que vamos a llamar QF, a una fuente fría que está a 300 Kelvin, y trabajo,
labura, hace un trabajo L. ¿Está bien? Justamente Q y L es lo que me pregunta. Entonces, al decirme que es el rendimiento, es la mitad del que tendría una máquina reversible, la máquina reversible es la máquina ideal, la que tiene un rendimiento ideal, ¿sí? Entonces, eso es sinónimo de decir que mi rendimiento de esta máquina en particular es la mitad del rendimiento que tendría idealmente. Entonces, vamos a hacer la calculación de eso. Recordemos que para este rendimiento ideal, que es el máximo, que es el caso de la máquina reversible, nosotros lo calculamos como 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente, en Kelvin. Ojo, como tenemos esos datos, vamos a hacer la cuentilla, ¿sí? Hacemos que el rendimiento ideal es 1 menos 300 Kelvin sobre 500 Kelvin, ¿sí? Hacemos la cuenta en la calculadora y esto me da, ¿cuánto me da? 0,4. ¿Qué pasa? Este no es el rendimiento posta que yo tengo, es el rendimiento ideal. Ellos me decían que nuestra máquina tiene la mitad. Entonces, si este 0,4 lo dividimos por 2, vamos a tener que el rendimiento real de esta máquina es de 0,2. ¿Cómo calculamos ahora L y QF? Bueno, voy a aprovechar, como tenemos el rendimiento, que el rendimiento es el trabajo dividido el calor que absorbe la máquina, para calcular justamente el trabajo. Entonces vamos a decir que este rendimiento vale 0,2, L es lo que quiero averiguar, y este QC era 200 joules, porque justamente me daban esa información. Entonces hacemos tuque y viene para este lado, pasamos multiplicando, los efectos de sonido, papá. Fíjense que esto me queda en joules, ¿viste? En joules, lo cual está bien. Y esto nos da 40 joules, que sería el trabajo. Ahora, ¿qué pasa con ese QF, ese calor que cede? Ahí tenemos varias opciones. O usar la otra fórmula de rendimiento, me refiero a 1 menos QF sobre QC, o directamente, o sea, esa sería como ir más a lo seguro, porque ahora yo voy a aprovechar este número. Y este es como un número que yo estoy calculando, puedo arrastrar error, pero a mí me parece más rápido y más cómodo aprovechar el primer principio, ¿sí? Esto. Que el calor que chupa la máquina, que absorbe, no que chupa, que absorbe la máquina es el calor que igual al calor que cede más el trabajo. Como sabemos que este calor vale 200 joules y que el trabajo ahora sabemos que vale 40, puedo despejar el QF. Lo paso restando. Y esto nos queda que el calor que pierde es 160 joules. O sea que esos 200 joules que recibe, solamente 40 los destina para lo que quiere hacer, que es trabajo. El resto lo pierde. Una porquería, che. Así que vemos los valores, aparece nuestra respuesta, la marcamos y hacemos la continuation. ¿Vale? Para el siguiente ejercicio, el E6, la posta es que es un ejercicio que yo me sorprendí bastante de ver. Y lamentablemente estoy bastante atada de manos también para explicarlo, por el hecho de que es un ejercicio que tiene una complejidad muy grande, y que lo único que les dicen a ustedes como estudiantes de CBC, de biofísica, es: che, si tienen un plano cargado uniformemente, un plano infinito, tienen que tener en cuenta que el campo eléctrico lo van a calcular como E es igual a Q sobre 2 por la constante del espacio, ¿no? Del vacío, perdón, el épsilon. Y no les dan más nada. A ver, si nos vamos a la pregunta en sí que nos dice, pues ellos nos dicen que tenemos un plano infinito uniformemente cargado con una densidad superficial de carga positiva. La intensidad del campo eléctrico en un punto ubicado a 2 metros del plano es de 1000 newtons sobre coulomb. Entonces la intensidad del campo eléctrico a un punto ubicado a 4 metros será de tanto. ¿Sí? Si nos vamos a las herramientas que ustedes tienen, que es solamente esta fórmula, la respuesta es corta, porque en la fórmula vemos que el campo no está afectado por la distancia, está afectado por la carga y punto. Entonces, si a 2 metros es de 1000 newtons sobre coulomb, a 4 metros también, a 20 metros también, y a 1.000.000 de kilómetros también. Por el hecho de que el plano es infinito y está cargado uniformemente. Ahora, ¿por qué o de dónde sale esta cuenta?
tiene que ver con la ley de Gauss. Bien, es una fórmula, es una ley de electrostática que me habla del flujo de campo, el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Que es complicada, que tiene integrales y que claramente excede al curso de biofísica. Entonces, ¿por qué le decía estoy limitada para explicarla? Porque no ven la ley de Gauss, por lo tanto no tiene sentido que justifique la respuesta en base a eso. No, no tiene sentido. Así que, ateniéndonos a que esto es un parcial de biofísica, y espero que lo vean alumnos de biofísica del CBC, para este caso en particular, esta pregunta, recuerden la fórmula. Lamentablemente, no queda otra más que, bueno, recordar eso, anotarlo en la hoja de fórmulas y ya, ¿está bien? Así que en base a eso, nuestra respuesta sería 1000 newtons sobre Coulomb y punto. Si van a seguir alguna otra, o sea, una carrera que creo que no tienen para biofísica, donde vean electricidad o electrostática un poco más avanzada, ahí quizás vean esto y entiendan y por ahí digan, ah, sí, mira, pero igualmente creo que las carreras que cursan biofísica en CBC no tienen nada de eso. Así que, bueno, nada, ¿qué quieren que les diga, pichones? Lamento, pero acá la respuesta es 1000 newtons sobre Coulomb. Lo importante y lo clave es que el plano infinito uniformemente cargado, el campo eléctrico que posee, o que mejor dicho, que posee, no, que genera, no está afectado por la distancia. A 4 o 20 metros no importa, el campo es el mismo. ¿Está bien? Entonces, seguimos con un ejercicio que no es tan... A ver, a mí me parece una cagada el ejercicio anterior, porque no tiene sentido, no los hace pensar, no hace nada más que repetir algo. Pero bueno, más allá de mi indignación, vamos con el ejercicio 7, por favor. A ver, nos dice que tenemos una varilla de cobre y otra de acero de igual longitud y sección transversal, así que voy a dibujar dos, o sea, un cilindro y lo voy a partir a la mitad, nada más que eso. Una parte, recordemos que es de cobre y la otra parte es de acero. Y nos dicen que están soldadas con un extremo en común y aisladas lateralmente. Es esto, soldadas en un extremo en común. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a 0 grados Celsius y el extremo libre la de acero a 100. Ahí está, habla del espacio, calmada. El coeficiente de conductividad térmica, la K del cobre, es 8 veces el del acero. ¿Okay? Esto lo voy a poner así. El coeficiente de conductividad del cobre es 8 veces el del acero. Bien. Una vez que alcanzan el régimen estacionario, podemos afirmar que. Y las opciones hablan de la cantidad de calor, la temperatura de unión. Entonces vamos a calcular eso. ¿Está bien? Como estamos en un régimen estacionario, la potencia calórica, calor que está circulando a través del cobre por unidad de tiempo, iguala al calor que circula por unidad de tiempo en la varilla de acero. Todo el calor que pasa por acá va para allá en el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces voy a partir igualando las potencias. ¿Qué pasa? Como estamos en conductividad, voy a aplicar la ley de Fourier y voy a decir que, bueno, para el cobre esto es igual a la constante, la conductividad del cobre multiplicado por su área multiplicado por la variación de temperatura dividido el largo de la varilla. Bien. Y para el acero voy a hacer lo mismo, pero con los parámetros del acero. Voy a poner K de acero por el área por delta T dividido delta X. Ahora, la K del cobre la voy a poner como 8K del acero para que tengamos menos, digamos, incógnitas. Mira, negro porque ya me cansé de usar colores. Entonces voy a poner que este KQ en realidad va a ser 8K del acero por el área. La variación de temperatura, que va a ser la temperatura esta que tengamos acá en el medio, que es mayor, menos la temperatura del extremo del cobre, que es 0 grados Celsius, dividido la distancia, el largo del palito en el cilindro. Por parte del acero vamos a tener la conductividad de este acero, su área, el delta T, que va a ser los 100 grados Celsius, porque es la mayor temperatura, menos digamos, la inicial de esta barra de acero, que sería la temperatura de unión, dividido el delta X. Voy a agarrar y simplificar tanto el área, porque era de igual sección, igual área, como la longitud del coso del cilindro, porque eran iguales, y la K del acero, el 8 no, la K sí, porque
es el mismo. Para que me termine quedando esto. 8 por T, porque acá T menos 0 es T nada más, es igual a 100 grados Celsius menos T. Podemos despejar la T. Voy a pasar esta T para el otro lado sumando. 8T más 1T igual 100 grados Celsius. Esto me da T más T, serían 9T, que voy a pasar luego el 9 para el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 100 grados Celsius dividido 9, lo cual nos da, ¿qué es? No sé, 11, una cosa así, creo. Voy a hacer la cuenta. Sí, 11,11, ¿ok? Grados Celsius. Esta sería la temperatura de unión acá, ¿está bien? Ahora, vayamos a las respuestas, porque ellos nos dicen. Ahora, la primera respuesta nos dicen que la temperatura de unión de ambas varillas es menor que 50. Bueno, eso es verdad, es 11, no es 50, es menor. Bueno, y esta no está marcada, así que es esa. Pero la segunda nos dice que es mayor, está mal, nos dio 11, menor. Después nos dice que la diferencia de temperatura entre los extremos de ambas varillas son iguales, lo cual significaría que los delta T son iguales. Pero a ver, si bien tienen la misma sección y la misma longitud, ¿no? Como hay distinta conductividad, entonces la diferencia de temperaturas va a ser distinta. Eso ya lo puedo prever por el hecho de que las conductividades sean distintos y que es la única cosa distinta que me dicen. Después me dicen que la cantidad de calor que por unidad de tiempo atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de cobre es mayor que la que atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de acero. Respiro. ¿Qué pasa? Cantidad de calor por unidad de tiempo, o sea, el Q sobre delta T me están diciendo. Como estamos en el régimen estacionario, no son ni mayor ni menor, son iguales. De hecho, empezamos todo diciendo eso. Así que es chamullo. Después, bueno, la siguiente opción es muy parecida, en vez de ser mayor una es menor la otra, no sé qué. Y después me dice, no fluye calor. Bueno, ya está, listo. Bueno, cualquiera, por Dios. Así que nos vamos a quedar con la primera opción, es menor a 50 grados Celsius la unión de las dos varillas, ¿sí? Y ahora vamos con el último ejercicio de este parcial. Ya dibujé el esquemita para ahorrar un poquito de tiempo, que no me vayan ahí haciendo el arte. Y nos dice que tenemos un molde gas ideal, realiza una evolución reversible como se muestra en el diagrama presión-volumen de la figura. Entonces, en el ciclo ABCA y el sistema calor. Bien, las respuestas hablan de la calor. Entonces, primero veamos un poco la evolución esta. Bien, tenemos el gas para de un estado A a B. Fíjense que esta evolución es isocórica, tiene el mismo volumen fijo, es 2 litros. Luego va de B para C, mediante una evolución isobárica a presión constante fijado en 100 kilopascales. Luego de C para A vuelve el gas con evolución iso nada, porque es una diagonal, o sea, no tiene nada. No es ni isotérmica, ni isocórica, ni isobárica, ni nada. ¿Ok? Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta y es el hecho de que esto es un ciclo. ¿Por qué? Porque en el ciclo partimos de A, vamos para B, vamos para C y vuelvo a A, ¿sí? O sea, empiezo y termino en el mismo estado de presión y de volumen y de temperatura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos a mano la variación de energía interna, ¿qué ocurre? La energía interna es una función de estado, es una de esas funciones que no le importaba el cómo va de un punto al otro, sino el estado inicial y el final, punto. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que si yo parto de A y vuelvo al mismo estado A, esta variación de energía interna es cero. ¿Y esto por qué? Esto va a pasar para todos los ciclos, ¿bien? Pero ¿por qué importa esto? Porque de esa manera lo que podemos decir es esto, que trabajo y calor valen lo mismo, ¿sí? Y entonces ahora podríamos preguntarnos, bueno, a ver, yo el calor lo puedo calcular para los isos, ¿no? Para el isocórico lo puedo calcular, para el isobárico lo puedo calcular, para la diagonal, nada. No puedo calcularlo, pero sí puedo calcular el trabajo que hay, o que mejor dicho, que se realizó, que se entregó en el ciclo completo. Porque acá tenemos que recordar que el trabajo que se realiza en un ciclo corresponde al área encerrada en ese ciclo, en esa evolución. Entonces, como acá nosotros tenemos un triángulo, voy a calcular el trabajo a partir del área. Y el área del triángulo, acá tenemos que recordar que va a ser la base por la altura dividido 2. ¿Cuánto vale la base?
Ojo, no vale 8, vale 8 menos 2, ¿sí? Así que la base vale 6 litros. La altura, ojo que no es 300, sino que es de 100 a 300, 200 kilopascales. Todo esto sobre 2. Bien, hacemos la cuenta y esto nos queda 600. ¿600 en qué unidades? Bueno, litro por kilopascal es joules. Así que esto me da joules. Ahora, esto me va a dar positivo por como hice la cuenta. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre? Acá tengo que tener presente cómo es la evolución del ciclo. Hay una reglita, ponele, que es si ocurre en sentido horario, es positivo, si ocurre en sentido antihorario, es negativo. El trabajo, ¿no? El trabajo y calor. ¿Pero por qué? Porque acá yo, hablar del área encerrada implica o me esconde una cuenta. ¿Por qué? Porque por un lado tengo de A a B que no realiza trabajo el gas, de B para C que hay una expansión y que el gas em, realiza trabajo, y por el otro lado de C, perdón, no realiza trabajo, le hacen trabajo, ahí está mejor. Em, voy a planearlo de vuelta, porque me trabé sola. De B a C, el gas realiza trabajo, se expande y él hace trabajo, ¿ok? Y por otro lado, de C a A, el área que tenemos todo, desde esa línea hacia abajo, ahí más o menos, el gas se comprime, le están haciendo trabajo al gas, ya le están haciendo trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tomo el balance entre lo que el gas realizó y lo realizaron, lo que me queda es este área. ¿Y qué pasa? Como gana el trabajo que le hacen, veo que el resultado es negativo. Por eso ahí está esta reglita. Entonces, ¿a qué voy con esto? Chicos, estoy cansada, o sea, sorry. A que el trabajo que el gas que ocurre acá es de menos 600 joules. ¿Por qué? 600 por los valores, negativo por el sentido del ciclo. ¿Y entonces qué ocurre? Si vuelvo a recordar la cuestión de esta energía interna, calor y trabajo, y que llegamos a esta conclusión de que trabajo es igual a calor, si el trabajo vale menos 600 joules, el calor también. ¿Y qué implica que el calor sea negativo? Que el gas pierde ese calor, que lo cede, que lo entrega al medio. ¿Bien? Entonces, si chomeamos las respuestas, vemos que sí. Evidentemente, el gas entrega los 600 joules hacia el medio de calor. Cuéntenme si rindieron este examen, si rindieron otro. Me mandaron por suerte bastantes exámenes para ir resolviendo, así que a medida que ahora que estoy un poco más tranquila en la existencia, voy a poder ir haciéndolos un poco más seguido. Espero que les sirva y si lo rindieron, cuéntame cómo les fue. ¿Está bien? Les mando un besote.